Hola chicos, hoy les estaremos hablando de lo que es membrana celular. En cuanto a membrana celular, vamos a hablar sobre su definición, sus componentes, o sea, su estructura, tanto lípidos que tienen 40%, proteínas 60%, glicocálidos. De cada uno de estos vamos a explicar, por ejemplo, en lípidos sus movimientos, en proteínas las funciones que tienen las proteínas y los tipos de proteínas. Y por último vamos a hablar sobre las funciones que tiene la membrana celular en la célula. Reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida. La célula necesita mantener un medio interno apropiado. Esto es posible porque las células se encuentran separadas del mundo exterior por una membrana limitante, la membrana plasmática. Además, la presencia de membranas internas en las células eucariotas proporciona compartimentos adicionales que limitan ambientes únicos en los que se llevan a cabo funciones altamente específicas, necesarias para la supervivencia celular. Está compuesta por dos láminas que sirven de contenedor para el citosol y los distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. Está formada principalmente por fosfolípidos, colesterol, glúcidos y proteínas. Los movimientos se han descrito de la siguiente manera. El de rotación se supone un giro entre la molécula lipídica en torno a su eje mayor y es muy frecuente y responsable en gran medida de otros movimientos. El de difusión lateral o flexión, las moléculas lipídicas pueden difundirse libremente de manera lateral dentro de la bicapa. El flip-flop es el movimiento de un lípido en una monocapa a su paralela, gracias a unas enzimas denominadas lipasas. La fluidez de las moléculas que componen las membranas depende de la temperatura, la naturaleza de los lípidos y la presencia del colesterol. La capa externa está formada principalmente por fosfolípidos, fosfatidilcolina, mientras que la capa interna se encuentra por fosfatidilserina y fosfatidiletonolamina. Esta asimétrica también constituye a las proteínas y los carbohidratos. Bueno, aquí tendremos una pequeña explicación de lo que es los movimientos. Ya. Tenemos que este es el movimiento de flexión. Este es el movimiento de rotación. Este es el movimiento de difusión lateral. Y este es el movimiento de flip-flop. Bien, como habíamos mencionado anteriormente, las proteínas constituyen un 60% de los componentes de la membrana celular. Las proteínas le confieren a la membrana unas funciones específicas y son características de cada especie. Pueden tener un movimiento de difusión lateral contribuyendo a su fluidez. La mayoría de ellas tienen una estructura globular. Se clasifican en dos: proteínas periféricas y proteínas integrales. Las proteínas integrales están unidas a los lípidos íntimamente, suelen atravesar la bicapa lipídica y por esta razón es que se les llama proteínas transmembrana. Las proteínas periféricas se localizan de un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana u otras proteínas integrales por enlaces de hidrógeno. Las funciones de las proteínas son transportadoras, fijación de unión, receptores y enzimas.
Las proteínas integrales son las que penetran a los lípidos. Algunas proteínas integrales permiten un segmento que abarca la membrana. Mientras que otros lo hacen varias veces, funciones como receptores, canales o transportadores de iones. Mientras tanto, las proteínas periféricas son las que se encuentran en la periferia de la membrana y pueden estar extracelularmente y citosólicamente. Las citosólicas brindan un soporte a la membrana y actúan como esqueleto y funcionan como anclaje. Las proteínas de canales ayudan a mantener la homeostasis, también dejan pasar moléculas que no requieren de ATP y va contra el gradiente de concentración. Las glucoproteínas son una cadena de azúcares agarrados a otra proteína que permiten el reconocimiento de otra célula. Glúcidos son los más abundantes y son oligosacáridos. También son unidos mediante enlace de tipo covalente a los dominios extracelulares de las proteínas y los lípidos, formando glucoproteínas y glucolípidos. Su distribución es asimétrica y solo se localiza en el exterior de las células eucariotas. Constituye a su cubierta celular o glicocálix. La propiedad de los glúcidos: protege mecánicamente a las células. Se relaciona con las moléculas de la matriz extracelular. Se le da a algunas células la capacidad de deslizarse y moverse. Les confiere a las células la capacidad antígena de grupos sanguíneos. Interviene en fenómenos de reconocimiento celular, constituyendo así a la huella dactilar propia. Y contribuye con el reconocimiento y fijación de moléculas que posteriormente entrarán por pinocitosis y fagocitosis en el interior de la célula. ¿Cuáles funciones de la membrana celular tenemos? Como primer función, que delimita a la célula, o sea, la separa del medio externo. Como segunda función, que la protege, ya que la está cubriendo. Como tercera función, regula el paso de sustancias a través de ella, del interior al exterior y viceversa. Como cuarta función, que recibe información mediante la cual se detectan los cambios que ocurren en su ambiente y así pueda reaccionar ante ellos. Como quinta función está que mantiene relaciones estructurales y químicas con las células vecinas, permitiendo que las células se reconozcan entre sí. Bueno, chicos, esto ha sido la explicación de lo que es membrana celular. Muchas gracias, espero que les haya servido de mucho.